Nos acompaña. Senador Daniel Ávila Ruiz, secretario del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez. Senador Alejandro Encinas Rodríguez. Doctor Gerardo Esquivel Hernández, coordinador ejecutivo de investigación del Instituto Belisario Domínguez. Rosana Alvarado Carrión, vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador. Clara Husitman, presidenta fundadora de Incide Social AC. Esta mañana saludamos y damos la bienvenida al honorable cuerpo diplomático que hoy nos acompaña. Excelentísimo señor Leonardo Arizaga Schmegel, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Ecuador. También está con nosotros Óscar Upegui Flores, ministro consejero de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela. Damos la bienvenida a Esmeralda Gómez Alarcón, coordinadora y secretaria particular de Delitos Electorales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Y al maestro Alejandro Encinas Nájera, director general de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez. A continuación, para dar la bienvenida a esta charla, escuchemos las palabras del senador Daniel Ávila Ruiz. Muy buenos días, tengan todos ustedes, con el permiso del honorable presidium, de la excelente Rosana Alvarado Carrión, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, del excelentísimo señor Leonardo Arizaga Schmegel, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República del Ecuador, por supuesto de don Alejandro Encinas, senador de la República. Rosana, bienvenida a México, bienvenida al Senado mexicano, es tu casa, de verdad. Es un gusto para el Instituto Belisario Domínguez del Senado que estés aquí presente en esta magna exposición de la experiencia constituyente del Ecuador. De verdad, te deseamos lo mejor de acá de México y del Senado. Estás en tu casa. Estas son las palabras de bienvenida que queremos decirte. Te conocemos, hemos estado en el Ecuador, hemos estado el último año en la reunión Asia-Pacífico que se llevó el año pasado ahí en el Ecuador, y de verdad es un gusto y es un honor tenerte aquí en el Senado mexicano en esta exposición de la Asamblea Constituyente del Ecuador. Muchas felicidades. Muchas gracias, senador. Iniciamos con la presentación de nuestra conferencista Rosana Alvarado Carrión, en voz de la presidenta fundadora de Incide Social, Clara Husitman. Buenos días a todos y todas. Yo quiero, a nombre de las instituciones y organizaciones que hemos convocado a este evento, agradecer a todos ustedes su presencia y su interés por el tema, y agradezco asimismo a nuestra invitada, la abogada Rosana Alvarado Carrión, su gentileza al haber aceptado venir a nuestro país para compartirnos sus experiencias y sus aprendizajes como integrante de la Asamblea Constituyente de la República del Ecuador en 2007 por el movimiento Alianza País. Ella es abogada, comunicadora social y una activa feminista que en 2009 fue elegida
asambleísta por Azuay y reelecta en 2013, y en esta última legislatura fue nombrada primera vicepresidenta, función que actualmente ocupa. Ha promovido en la Asamblea Nacional del Ecuador varios proyectos de ley sobre los derechos de las mujeres relacionados con la tipificación del delito del feminicidio, la despenalización del aborto en casos de violación, la equiparación de la edad mínima para contraer matrimonio, entre otros aspectos relevantes y que dan este sentido progresista que se ha impuesto en la gestión actual del gobierno ecuatoriano y sus poderes. Como ella sabe, nos encontramos en el proceso de formulación de la Constitución de la Ciudad de México, que deberá ser aprobado en febrero del 2017. Y para el efecto, el Congreso Federal definió 2 etapas. Una primera consistente en la elaboración de un proyecto de Constitución que deberá ser entregado por el jefe de gobierno el próximo 15 de septiembre, para que en una segunda etapa sea revisado y analizado por una asamblea constituyente integrada por 100 personas, 60 de las cuales fueron electas por la población el pasado 5 de junio a partir de listas de partidos, más 40 que serán designadas por poderes ya constituidos, las 2 cámaras, el presidente de la República y el jefe de gobierno. Como integrante del grupo redactor, que fuera conformado con 30 personas por el jefe de gobierno en febrero pasado para elaborar el proyecto que deberá presentar él a la Asamblea Constituyente, quisiera señalar que la Constitución de 2008 del Ecuador se ha convertido en un ejemplo a seguir por su carácter eminentemente social y profundamente innovador, al considerar como parte fundamental en su formulación a los derechos humanos y sus garantías, incluir nuevos derechos colectivos y desarrollar ampliamente los derechos sociales vinculados con la noción del buen vivir. Asimismo, al reconocer, entre otros aspectos importantes, los derechos de la naturaleza y el carácter plurinacional del Estado, con lo que admite oficialmente la diversidad cultural y la proyecta institucional y políticamente en la estructura del Estado. Estos son solo algunos elementos destacados de la llamada Carta de Montecristi, que en total tiene 444 artículos, lo que nos da una idea de la complejidad económica, social, cultural y política que debe ser considerada en un texto constitucional de principios del siglo XXI. Es por ello que las organizaciones civiles que participamos en el espacio social de diálogo estratégico, en colaboración con el Instituto Belisario Domínguez, consideramos de gran importancia que Rosana Alvarado aceptara venir a nuestro país para conversar con nosotros sobre los antecedentes y la conformación de la Asamblea Constituyente del 2007 en el Ecuador, sobre el proceso mismo de formulación de la Constitución y fundamentalmente, esto es una petición, compartirnos su reflexión sobre cuáles son las lecciones aprendidas después de 8 años de vigencia del texto constitucional que pudieran sernos de utilidad para que las tomemos en cuenta en la etapa de formulación en la que nos encontramos actualmente. Por ejemplo, ¿en qué medida se han podido concretar la compleja institucionalidad participativa prevista en la Constitución del 2018 y, en su caso, cuáles han sido los obstáculos para lograrlo? Le reitero nuestro agradecimiento por estar hoy con nosotros y estoy cierta de que tendremos un fructífero intercambio sobre la experiencia constituyente del Ecuador. Gracias. Muchas gracias. A continuación, le damos la palabra a Rosana para que nos cuente con toda su energía que tiene sobre lo que ha vivido. Muchísimas gracias, Clara.
Inicio saludándoles a todos ustedes, diciéndoles lo complacida que estoy de visitar México. Quienes me conocen un poquito, porque aquí están algunos amigos, saben que este es un país al que quiero muchísimo, y lo digo de corazón. Cuando alguien me dice, ¿habrá la posibilidad de que te vengas a México? Yo digo sí, y luego pues trato de organizar lo que tenía pendiente o de cancelar aquello a lo que ya me había comprometido, porque nunca dejo de visitar este país del que me enamora su literatura, su música, su gastronomía, su historia, el hablado de su gente, sus artes populares, todo. Sí, todo México me llena a mí de magia, y por eso es que siempre en mis deseos está un futuro mejor para México. ¿Sí? Menos sufrimiento para México, más derechos para un pueblo que se merece esos derechos. Así que les digo, no es un preámbulo que suelo repetir cuando visito diferentes países, a los que por supuesto les reconozco y quiero mucho, pero sí son unas palabras muy especiales para un país y para un pueblo muy, muy especial para mí. Agradecer a todos quienes hicieron posible mi visita acá. Muchísimas gracias, Daniel. En verdad ya habíamos tenido pues algunas oportunidades de conversar y discutir. El año pasado nos visitó un grupo de senadores mexicanos y allí tuve el gusto de conocerle. Ahora Alejandro, qué gusto, ya hemos discutido y conversado un poquito antes de esta presentación. Clara, muchísimas gracias por tus palabras, y siempre es un gusto pues poder escucharte. A Gerardo Esquivel, que también tenía el chance de conocerle a través de las redes sociales, que son un chance de poder pues discutir y ponernos al tanto de lo que sucede en todo el mundo. Alejandro Encinas Nájera, muchísimas gracias. Alejandro, hace un momento, acá estás. Gracias por el recibimiento, gracias por la invitación. Embajador Leonardo, gracias otra vez por darte el tiempo y acompañarme aquí. Oscar, gracias de nuevo, nos habíamos visto en el Ecuador. Rodrigo, algunas personas pues que están aquí, que me acompañan, un abrazo de corazón. Me invitan, me dan pues este placer de compartir con ustedes la que ha sido una de las experiencias, yo diría pues la más grandiosa, la más gratificante, por supuesto, de mi vida política, y es comentarles un poquito de lo que significó y sigue significando en la historia del país el proceso constituyente del Ecuador. Ustedes sabrán, estarán al tanto de cuál fue, en qué condiciones se dio el proceso constituyente en el país, cuáles eran los antecedentes inmediatos. Les contaba hace unos momentos de qué historia veníamos, y sin duda es importante pues recordar cuáles eran nuestras constituciones anteriores, cuáles eran los requisitos mínimos para que alguien sea considerado ciudadano en el Ecuador. Y pues bueno, eso a la luz del siglo XIX, de todas las restricciones y discriminaciones, pues uno puede poner, de alguna manera, puede contrastar con la historia aquellos requisitos, ¿no? Un ciudadano era quien tenía propiedades, un ciudadano era quien profesaba la religión católica, un ciudadano, pues para ser ciudadano necesitaban un mínimo de una renta mensual, en definitiva, un montón de requisitos entre los que se consideraban sobre todo las variables económicas que definían casi si una persona podía tener esa categoría más alta que el ser una persona mismo, que era el llamarse ciudadano. Estas eran las historias de las constituciones en el Ecuador y probablemente en algunos países del mundo, no solamente en América Latina. Pero ya en pleno siglo XX, pues obviamente esos requisitos no tenían ninguna lógica, no podrían ser jamás aceptados, pero en cambio nos enfrentábamos a otro tipo de constituciones. Y eso era claro, no respondían a la realidad ecuatoriana, no respondían a los intereses populares, no planteaban en una constitución cuáles eran objetivos nacionales que el Estado tenía que perseguir y conseguir, no establecían los derechos sino solamente aquellos que eran elementales. Las constituciones que tenía el Ecuador entonces eran bastante ingratas, bastante tacañas con su propio pueblo. En esa situación, ¿cuál era la lógica, cuál era la dinámica política en el Ecuador? Ustedes podrán confirmar,
Veníamos de un proceso en donde alguien visitaba otro país, un ecuatoriano visitaba otro país, y probablemente la pregunta es, ¿y por qué tumbaron al último presidente? Eso llegaba a suceder. Habíamos ya pasado por una etapa destituyente, y eso es importante antes de hablar de la etapa constituyente. El Ecuador pasó por una etapa destituyente. Cuando hablo de etapa destituyente de las autoridades, del presidente de la República, no me refiero a golpes militares, no me refiero a sublevaciones policiales o militares, me refiero a la gente tomándose las calles de las ciudades del Ecuador, exigiendo al inicio rectificaciones y después la renuncia del cargo de la presidencia de la República. Habíamos pasado por 3 presidentes destituidos, por 3 presidentes derrocados. Y la historia, lejos de mejorar, la historia se ponía cada vez peor. Quienes sucedían a los destituidos eran sus propios binomios, eran sus vicepresidentes. Entonces lo que podemos decir es que siempre nos iba peor, y eso desanimaba, desilusionaba a la población. Entonces, luego de la caída del gobierno de Abdalá Bucaram, en donde no le permitieron la sucesión que correspondía, la de la vicepresidenta, en eso pues algunos factores, entre ellos el del machismo, impidió que ella pudiera tener el respaldo legislativo para que se mantenga como vicepresidenta que era y asuma la presidencia. Luego de eso, la caída del gobierno de Yamil Mawad, cuando públicamente se cuestionaba su entrega y su pacto, su compromiso con la banca y con los sectores financieros del Ecuador. Y después de eso, la caída de Lucio Gutiérrez, que llegaba en ese momento al país, a las elecciones en el Ecuador, como una propuesta de un pacto patriótico, ¿sí?, que disminuyera el poder el poder fáctico en el Ecuador, el poder de la bancocracia, y que naciera una sociedad patriótica, era el nombre de su partido, para inmediatamente después de ser reelegido, pues viajar a los Estados Unidos y comprometerse con los gringos a ser el aliado de ellos en América Latina. Obviamente era una sucesión de traiciones, una sucesión de saqueos, y el Ecuador, su historia, la historia de agitación que había vivido el país, que tiene presente y registrado en la historia del país, no iba a permitir más despojos ni más traiciones. Esa es la etapa destituyente, ¿sí?, la que en el Ecuador podríamos reconocerla de esa manera, una etapa destituyente. Pero ¿qué nos llevaba a esa etapa destituyente? Es importante, y yo creo que es justicia recordar cuáles eran los antecedentes a esa etapa destituyente. Quito era luz de América, una ciudad con un poder de sublevación, una ciudad agitada, una ciudad que cuestionaba, una ciudad que nunca se podía dormir. Entonces, todos los antecedentes de esa etapa destituyente tienen un correlato en las organizaciones sociales y en los movimientos sociales. Y me parece que esto es importante recalcarlo, porque si no aparece como que en el año 2006 o cuando iniciamos la constituyente en el 2007, pues era solamente lo político lo que escribía la Constitución. Siendo justos, hay que recordar toda esa historia que nos permitió llegar al año 2007 con el gobierno del presidente Correa y darnos la Constitución de nuestros sueños, darnos la Constitución que merecíamos. El Ecuador tenía, les puedo decir, como un empate de larga data entre lo reaccionario, entre lo oligárquico, entre la matriz colonial, que era la que gobernaba, una matriz colonial, una matriz terrateniente que gobernaba, y un conjunto de movimientos sociales que agitaba a la sociedad, que decía no podemos resignarnos, no podemos dejarnos. Entonces, podemos señalar algunas rebeliones episódicas. Tenemos una masacre de los trabajadores en noviembre de 1922. Tenemos luego la gloriosa de 1944, los movimientos campesinos costeños permanentes en esa región, exigiendo, luchando. En los años 60, el movimiento estudiantil.
En los años 70 el movimiento obrero. En los años 80 unos intentos como tímidos de reafirmar y exigir la soberanía nacional, y al mismo tiempo un episodio tal vez de guerrilla urbana rápidamente cooptada y reprimida de manera criminal. En los años 90 un movimiento inmenso y profundo que para mí fue determinante, fue ver cuántos indígenas teníamos en nuestro país. Se levanta un movimiento indígena organizado, rebelde, que empezaba a cuestionar y a recriminar la historia de despojos que les habían hecho vivir. Tenía esto un fortísimo acento en lo étnico sobre todo, y no tanto en lo económico y en lo político. Exigían reconocimiento cultural, exigían un país diverso, exigían un país multiétnico, multicultural. Estos son antecedentes que no puedo dejar de mencionar el momento en que hablo del proceso destituyente. Al mismo tiempo de esta efervescencia, sobre todo la de los años 90, el Ecuador empezaba a recibir las estocadas neoliberales que, les digo, aún después de casi 10 años de gobierno, después de una constitución de avanzada como la que tenemos desde el 2008, son heridas que siguen latiendo y que siguen sangrando. Hubo ya algunos primeros pasos en la implementación de un Estado neoliberal. La desregulación bancaria, y ojo, eso me parece importantísimo el momento de hablar de una constitución. La desregulación bancaria refrendada en el caso del Ecuador con la constitución del año 98, que tenía muchísimos avances en derechos individuales, pero en cambio entregaba los derechos económicos que en definitiva constituyen una buena parte del Estado, les entregaba a la bancocracia y a los poderes fácticos. Y había también, al mismo tiempo de todas estas efervescencias y sublevaciones y movimientos sociales, el intento feroz de privatizar sectores estratégicos y hasta de privatizar la seguridad social. Todos estos intentos pues fracasaban, ¿no? Se convocaba una consulta popular para conseguir que la seguridad social pueda ser privatizada, el pueblo votaba en contra de ese intento de privatizar. O así de pronto la privatización de los sectores eléctricos, pues bueno, los sindicatos al interior de los sectores eléctricos resistieron tanto al punto de entregar la mano para cortarse los dedos, pero impedir que los sectores que eran en definitiva los que le entregaban al Estado los recursos, los que permitían sostener los sectores estratégicos, no pudieran ir esas empresas a parar en manos de la empresa privada, sino de mantenerse en el Estado. Entonces les derrotábamos, a esos intentos tan fuertes les derrotábamos. Unos ganábamos y otros perdíamos. En el caso del Ecuador, la Constitución de 1998, que fue redactada en un cuartel militar, estableció en su disposición 42ª lo que yo llamo el baby shower, el recibimiento, ¿sí? La antesala de lo que fue el salvataje bancario que le costó al país, en los cálculos más conservadores, 8.000 millones de dólares hace como 15 años. Para que tengan una idea, el presupuesto general actual del Estado ecuatoriano es de 30.000 millones. De manera que hace 15 años hablar de 8.000 millones como un cálculo conservador podría haber sido hablar del total del presupuesto general del Estado embolsicado por los banqueros. Esto les comento como para no perder de vista en dónde están los poderes que deben ser regulados. No podemos perdernos. Durante 10 años, después de todo esto que les comento, estos 3 gobiernos destituidos intentaron imponer en el país una agenda neoliberal, ¿sí? En contubernio con la banca, con medios de comunicación, con los sectores que más poder económico acumulaban. Probablemente esa es una historia que se da no únicamente en el Ecuador, sino que puede encontrar las mismas referencias en diferentes países de
de nuestra queridísima y sufridísima América Latina. Les destituíamos, pero esa destitución no significaba la total derrota de las élites neoliberales ni la modificación de sus políticas neoliberales. Esto que les contaba, caía uno, pero sucedía otro, y el que sucedía era peor. Casi era un momento, una etapa de profundo despecho, de profunda decepción, de decir salgo a las calles, se cae el uno, pero el que viene va a ser peor. Si le sucede el vicepresidente o las próximas elecciones, nos va a ir peor. Sin embargo, era un pueblo que no estaba dispuesto a dejarse pisotear. Un pueblo, yo digo, de naturaleza rebelde, indómita, insurrecta. Ese pueblo es el que marcaba, pues, la necesidad de encontrar a quien pueda tomar la posta en ese momento y pueda convocar a un nuevo pacto nacional, a una fórmula por la refundación del país. Una etapa constituyente después que sirva como restituyente de la democracia, de la dignidad, de la soberanía, de los derechos. Como les digo, teníamos esas disposiciones constitucionales, la del baby shower, la que permitió el rescate desde el Estado y darle un salvataje a la banca. ¿Quién pagaba ese salvataje de los más ricos? ¿Quién pagaba el banquete de los más ricos, que eran los banqueros? Pagaba el pueblo. Los más débiles al servicio y pagando el banquete de los más ricos y de los más poderosos. Había un Estado oligárquico que actuaba como una correa de transmisión de los dineros públicos para los bolsillos privados. Por eso es que les digo un empate, ¿no? Resistíamos, destituíamos, pero de otro lado nos goleaban y conseguían también esta transmisión de los intereses privados para que sean pagados y subvencionados por el Estado. En estas condiciones y después de la caída de Lucio Gutiérrez es que aparece la figura de Rafael Correa. ¿Cómo se da? Como les digo, tengo que narrar todo esto porque de otra manera aparece como algo artificial el proceso constituyente del Ecuador. Pero no es así, es un proceso que se construyó durante décadas. Estas de los empates que les digo, estas de dar luchas, a veces no nos conseguían derrotar, pero de otro lado nosotros tampoco podíamos derrotarles. Entonces teníamos un marcado empate. En estas condiciones, el gobierno, el vicepresidente de Lucio Gutiérrez, que fue el último presidente destituido, incorpora dentro de su gabinete al que hoy es nuestro presidente. Le incorpora como ministro de Economía a Rafael Correa. Rebelde como es, muy frontal como es, con dominio, con extraordinario manejo económico, con sus, además, explicaciones súper claras de cómo va la economía, de cómo tiene que hacerse el manejo económico del Estado. Llega a ser ministro de Finanzas en ese momento por apenas 100 días. Y a su salida anuncia cuáles son las razones de la salida. Nuevamente volver a un Estado que no concentraba su atención en intereses nacionales, sino que seguía repitiendo las mismas recetas y las mismas prácticas tan cuestionadas por el pueblo ecuatoriano en las calles. Después de eso, y ya con la posibilidad de que él sea el candidato a la presidencia de la República, luego de apenas 100 días en el Ministerio de Economía, empieza la discusión sobre cuál tiene que ser el siguiente paso. Y allí es que se propone un pacto nacional para ir a una asamblea constituyente de plenos poderes. Y esa constituye la oferta central de su campaña. Dijo sencillamente con la Constitución del año 98, con aquella del neoliberalismo, con aquella que le entregó toda la riqueza del país a la banca, a los sectores estratégicos, al sector privado, con aquella que negaba derechos o con aquella que le despostó, que le faenó al Estado ecuatoriano, con esa Constitución no puedo gobernar. Hace falta una nueva Constitución que establezca objetivos nacionales, que reivindique al Estado,
y la participación del Estado regulando a poderes fácticos, que establezca un catálogo de derechos amplio, tan amplio como necesita el pueblo ecuatoriano, que ya había sido suficiente víctima como para seguirlo siendo. Allí entonces establece esa como su propuesta central y se niega a participar de las elecciones con candidatos al legislativo. Porque claro, era consecuencia con la apuesta por una asamblea constituyente. Establecimos, y para eso fue necesario tomar algunas medidas fuertes, duras, como por ejemplo la destitución de los diputados que se oponían a ir a una asamblea constituyente de plenos poderes. En ese sentido, pues, tuvimos que actuar de esta manera. El Consejo Electoral tenía la posibilidad de cesarlos de acuerdo a una legislación que estaba vigente. El Consejo Electoral se convertía en la máxima autoridad en el país en época electoral, de manera que cesó a los legisladores y con eso se dio paso primero a una convocatoria a asamblea constituyente. Por eso es que en el Ecuador podemos enorgullecernos cuando decimos que la nuestra es la constitución más democrática de la historia, no solamente por lo que tiene incorporado, sino por la forma en la que fue construida. Primero, una asamblea constituyente, una consulta popular previa en donde el pueblo ecuatoriano decía sí quiero una asamblea constituyente de plenos poderes que durante 6 y 8 meses, porque había una prórroga de 2 meses, 6 meses más una prórroga de 2, pueda elaborar la nueva constitución ecuatoriana. Después de esa asamblea constituyente, la constitución tendría que ser ratificada para que pueda entrar en vigencia. Actos que no tenían medidas, que no tenían antecedentes en el Ecuador. Casi nunca una constitución antes de entrar en vigencia había sido sometida a un referéndum. Peor todavía, habían entrado en vigencia las constituciones con el apoyo como el que nosotros habíamos obtenido. En esa constitución y en esas elecciones tuvimos también ¿qué les puedo decir? Como la suficiente decencia para saber que no se podían repetir las historias habituales. Mi participación política, yo fui asambleísta constituyente, solamente fue posible porque a partir de esas elecciones el Estado empezaba a entregar fondos de campaña para todos los candidatos por igual. Entonces allí personas que no tenían ni su herencia, ni sus millones, ni eran dependientes de poderes económicos, solamente en esas condiciones tenían un pequeñito, pero finalmente un fondo con el cual podían hacer su campaña. En ese momento fue la primera vez que el Ecuador puso como exigencia la participación secuencial y paritaria de hombres y mujeres. Fue la primera vez que escogimos al Ecuador que vive fuera, que vivía expulsado. Nosotros tenemos más de 3 millones de ecuatorianos migrantes que por primera vez pudieron escoger a los representantes de los migrantes. Escogimos a 6 asambleístas, 2 por la circunscripción de América del Norte, 2 por la de América del Sur, Asia y Oceanía y 2 por la circunscripción de Europa y África. Fue la primera vez entonces en donde podíamos hablar de democracia, de diversa participación política, pero con posibilidades. Allí pues eran las listas alternadas, hombre-mujer o mujer-hombre, de manera que ya las mujeres no estábamos consideradas como relleno de la lista o puestas al final de la lista únicamente para cumplir con el requisito. Era la primera vez en donde esta era una asamblea joven, asamblea de blue jean decían, ¿no? Porque la verdad es que muy irreverentes, con muchísima informalidad en el aspecto para llegar a una asamblea por la exigencia de los derechos. El acto de la inauguración de la Asamblea Constituyente, les digo, me sigue emocionando. Eran multitudes de campesinos, multitudes de indígenas, de estudiantes, de obreros, llevando las banderas del Ecuador, subiendo al lugar donde se había construido la sede, porque además
como era una asamblea constituyente de plenos poderes, era tal vez un poco ingenuo creer que si la hacíamos en la capital de la República, había las condiciones para enfrentarle al poder constituido. De manera que la Asamblea Constituyente del Ecuador se inauguró y tuvo como sede Montecristi, que es un pequeñito pueblo de la costa ecuatoriana, en donde nació uno de los más grandes ecuatorianos de todos los tiempos y que es el padre de la revolución liberal, Eloy Alfaro, que en este proceso de revolución ciudadana ha sido justamente reconocido y reivindicado. Fue en Montecristi entonces donde los constituyentes fuimos acogidos. Teníamos allí pues los 6 meses más 2 de prórroga, los 8 meses máximo, para darle al país una constitución, como les decía, tan grande como grandes eran las esperanzas y los desafíos de un pueblo que ya había realizado la etapa destituyente. Empezamos el trabajo, en definitiva, no puedo pues relatar, imagínense lo que sería tantos relatos y tantas anécdotas, pero sí quiero mencionarles lo que a mi criterio significan los puntos centrales de la Constitución que tenemos. Indiscutiblemente, el catálogo de derechos de la Constitución, por supuesto, todos los derechos que están allí establecidos no son ni más ni menos de los que merecemos, ¿sí? Por supuesto que el catálogo de derechos es impresionante y es necesario. Algo les comentaba y me parece que esa puede ser una de las lecciones aprendidas que Clara decía. Tal vez es importante saber cuánto llegan a costar esos derechos, que los merecemos, por supuesto que los merecemos, no hay duda sobre eso, pero de qué manera se van implementando, hasta dónde está la capacidad económica del Estado de asumir esos que son costos necesarios, inevitables, pero cómo empezamos a reconocerlos, de qué manera. Una cosa es el país, en el caso del Ecuador, el país con los recursos petroleros a ese precio, con el barril del petróleo a ese precio, y otra, pues otro cantar es en otra situación económica y con unas condiciones internacionales diferentes, pero bueno, eso me parece que es importante reconocer. Pero también, de otro lado, y más allá de ese amplísimo catálogo de derechos, encontrar aquellos que son los hitos paradigmáticos. Acuérdense, el Ecuador, a diferencia de México, el Ecuador es un estado unitario, de manera que no tenemos constituciones para cada provincia, ¿no? Este es una única constitución que estableció, y yo recalco como paradigmas del proceso constituyente el Ecuador, el rescate de la soberanía, o de las soberanías, porque nos dimos todas las soberanías. No solamente la territorial, sino fundamentalmente la soberanía económica, la soberanía cultural, la soberanía energética, la soberanía alimentaria, el país de las soberanías. A partir de eso, y allí intercalando algunas más que anécdotas, algunas realidades fortísimas, ya cuando se empezó a hablar de soberanía, el Ecuador sufrió el ataque de Angostura, ¿sí? Una clara afrenta a la integridad territorial del Estado. Esta discusión sobre la soberanía era además en unos momentos en donde los Estados Unidos tenían articulado y bien desarrollado el Plan Colombia como pretexto para el combate al narcotráfico, en el que además los Estados Unidos tenían ya instalada en el Ecuador la base de Manta, ¿sí? Manta es una ciudad en donde precisamente en el mes de abril pues tuvimos este desastre, este terremoto. Allí estaba instalada la base de Manta y sabíamos que desde allí lo último que se hacía era el combate al narcotráfico, sino era una suerte de rendición de cuentas a los gringos de cuáles eran las medidas que se empezaban a tomar y de los riesgos de que Rafael Correa asuma la presidencia de la República. En cuanto empezamos la discusión del Ecuador, Estado y territorio de paz, libre de militarismo, libre de presencia de bases militares extranjeras, en cuanto empezamos esa discusión, la base de Manta salió.
salió antes de lo que estaba previsto, ¿sí? El Ecuador, el presidente les dijo, si no hay problema en tener una base militar gringa en territorio ecuatoriano, pues da lo mismo que no exista problema en tener una base militar ecuatoriana en Miami. Entonces, si así de iguales nos tratamos, pues ustedes pueden mantener su base por aquí. Entonces, más rápido hicieron nomás las maletas y se pusieron a buen recaudo, salieron. Tuvimos que hacer rediseño de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestras fuerzas policiales. Es lamentable, pero teníamos claros indicios de que allí había algunos oficiales, inclusive, que jugaban a ser informantes de los gringos, como seguramente es el caso no únicamente del Ecuador, sino es un caso que se repite en muchísimos países de América. Nuestro artículo 5 dice textualmente, les leo: el Ecuador es un territorio de paz, no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjera. También en esta apuesta por la soberanía era una apuesta por las relaciones internacionales y por la integración de los pueblos. Ese es un objetivo estratégico del Estado ecuatoriano, la integración sobre todo con América Latina. Establecemos, de los grandes principios reconocidos en la Constitución, está el de la ciudadanía universal y el de la progresiva eliminación de la condición de extranjero. ¿Sí? Eso es algo que poco a poco pues tiene que irse enraizando, tenemos que seguir creando las condiciones. No solamente es cuestión de un país, en eso ojalá pronto pues México también podamos caminar por estos senderos de eliminar aquello de extranjero cuando se trata de las personas, porque cuando se trata de los capitales pues todos son bienvenidos y casi apetecidos, pero cuando se trata de las personas no tenemos esas mismas reacciones. Las relaciones internacionales tienen que responder a los intereses del pueblo. Proclamamos la igualdad jurídica de todos los estados. Condenamos la injerencia extranjera. Les digo, estos son cantos que hasta ahora nosotros son emblemas de nuestra Constitución, los de las soberanías, todas las soberanías. Y esto de eliminar aquella condición de extranjero, lo establecemos como un elemento transformador de las relaciones tan desiguales entre el norte y el sur. Condenamos todas las formas de imperialismo y de neocolonialismo. En verdad es una Constitución con muchísima rebeldía, Otro de los hitos importantísimos, y les digo, sobre eso me parece que en lo posible, dado que es una Constitución no para todo México, pero pónganle muchísima atención, romper la bancocracia, ¿sí? El Ecuador era un país en donde hasta antes del presidente Correa, quien era ministro de Finanzas era un banquero, quien era ministro de Minas era un minero, quien era ministro de Petróleos era un petrolero, quien era ministro de Agricultura era un agroexportador, ¿sí? Los poderes fácticos gobernando. Quien era secretario de Comunicación provenía pues de los medios de comunicación más poderosos. Entonces, ¿de qué objetivos nacionales podíamos hablar? ¿De qué país en construcción podíamos hablar? Si todo estaba cedido y estábamos resistiendo, pero había un poder político comprometido con las corporaciones. ¿De qué independencia, de qué soberanía podíamos hablar? Rompimos la bancocracia en la Constitución. Se rompió ese contubernio, ese maridaje medios-banca, y establecimos la prohibición de que el sector financiero pueda realizar cualquier otro tipo de actividad. El banquero, por su propia condición de banquero, tiene ya muchísima información privilegiada, ¿no? A veces no sabemos cuánta información le entregamos a la banca al utilizar una tarjeta de crédito, por ejemplo. Saben de nuestros gustos, saben dónde comemos, saben qué se necesita, cuáles son los servicios que se requieren. Tienen muchísima información como para además permitirles ser dueños de canales de televisión o de medios de comunicación. Establecimos esa disposición.
quien quiera ser banquero, ¿sí?, puede serlo y solamente ser banquero. No es que además va a tener una aseguradora y además va a tener un canal de televisión y además va a tener el chance de hacerse propaganda en los medios. Entonces está establecido que las entidades o grupos financieros no podrán poseer participaciones permanentes, totales o parciales en empresas ajenas a las actividades financieras. Se prohibieron los salvatajes bancarios, el Estado no puede hacerse cargo de las deudas privadas ni de la solvencia bancaria. El control a la banca, la regulación a la banca no significa que las deudas pasan a ser del Estado, como ya nos habían hecho en el 98. El sistema bancario se establece como un servicio de orden público. Ya se pueden imaginar pues lo difícil que resultaba este tipo de artículos, ¿no? Las presiones que habían en torno a eso. Prohibimos la congelación de los depósitos, que era algo que le había hecho sufrir muchísimo al Ecuador, más o menos como lo que sucedió en Argentina con el corralito bancario. Esas eran llagas y eran todavía heridas que seguían doliendo, que siguen hasta ahora doliendo en el Ecuador. Recuperamos al Estado planificador, por fin volver a tener un Estado que piense en objetivos nacionales, que diga este es nuestro plan, el del buen vivir, en donde reconocemos nuestros derechos y decimos hacia allá tenemos que ir por este sendero. Tenemos que establecer, estamos obligados a establecer las prioridades con base en la sociedad, en las necesidades de la sociedad, no en las necesidades del mercado. Establecimos el sistema de descentralización y las competencias para los gobiernos seccionales, competencias con recursos, obviamente con recursos, pero esos recursos provienen de una serie de referencias, como por ejemplo saber cuáles son las necesidades básicas insatisfechas en esas regiones, cuáles fueron los antecedentes que nos hacen tener en el país unas regiones más pobres y unas regiones con más servicios, unas regiones en donde hay un sistema, un Estado más fuerte y otras, en cambio, en el desamparo. Entonces, tratamos de compensar esas que eran históricas inequidades. Establecimos algo que también es súper importante y que es el régimen tributario, la justicia tributaria. Y eso es fundamental. Más ahora creo que la discusión vuelve cuando de por medio tenemos esa inmensa revelación que es la de los papeles de Panamá, ¿sí? ¿Cuál es la postura del Estado frente a los paraísos fiscales? ¿Qué hacemos con aquellos que le hacen trampa al Estado? ¿Qué impuestos preferimos? ¿Quiénes pagan los impuestos? ¿Los más débiles o los que mejores capacidades económicas tienen? La Constitución estableció la justicia tributaria y la preferencia de los impuestos directos y progresivos frente a los impuestos indirectos y regresivos. Esos eran, como les digo, los temas económicos como los más duros de roer, los más difíciles de incorporar, porque ya se podrán imaginar todas las presiones que son las del capital y que se mantenían pues alrededor. También, y algo que sigue emocionando y ya de otro lado, pues es el reconocimiento de un régimen de justicia indígena muy importante en un país con diferentes pueblos, con diferentes nacionalidades. Me parece que sobre eso hay que ser cuidadosos también porque es necesario establecer cuál es el límite de aquella justicia indígena. Lo establecimos en la Constitución y es el de los derechos humanos. Ningún castigo de justicia indígena puede ir en contra de los derechos humanos y la justicia indígena tiene que darse con la presencia, participación y decisión de las mujeres. Parecería como elemental, pero al menos en el caso ecuatoriano, si no poníamos esa inclusión, esa expresión de participación y decisión de las mujeres, pues a veces nos quedamos fuera. Y somos muy, muy maltratadas en el régimen de justicia indígena, les digo con muchísima franqueza. Establecimos los derechos de la naturaleza, también unos derechos, inicialmente una propuesta muy cuestionada. Bueno, toda la propia Constitución era tan cuestionada, ¿no? ¿Cómo íbamos a dar derechos a la naturaleza? Venimos de un esquema tan tradicional que reconoce derechos solamente a quienes cumplen con obligaciones. Y que si entonces la naturaleza no tiene obligaciones, ¿cómo le íbamos a reconocer los derechos?
Decir eso es justificar, por ejemplo, que las personas discapacitadas, con discapacidad, si no tienen responsabilidades, pues no puedan tener derechos. O que los niños, los bebés, si es que no tienen responsabilidades, entonces tampoco deberían tener derechos. O que en el caso de los animales, esa justificación pues estaría negando los derechos de los animales. Establecimos los derechos de la naturaleza como una manera de recordarnos cuál ha sido la misma historia del Ecuador, de los pueblos del Ecuador, ¿sí? Qué tipo de relación, qué tipo de contacto, cómo se reconocían dentro de la naturaleza. Me parece que eso es importante y que hay que seguirlo observando y seguirlo desarrollando, ¿sí? Entonces, todas estas fueron grandes definiciones que se incorporaron. Yo creo que estas son las que más les puedo comentar, las que se incorporaron en la Constitución del año 2008. ¿Qué teníamos de por medio? ¿Qué es lo que sucedía mientras la Constitución se seguía escribiendo y se seguía desarrollando? Teníamos un país que veía con ansias una nueva Constitución, que estaba convencida de que no iba a ser la solución de todos los males. Por supuesto, el Ecuador con esta tenía ya 20 constituciones, pero que sí significaba un nuevo pacto nacional por la recuperación del Estado, por un Estado al servicio de todos, principalmente de los más débiles. Teníamos bastante oposición, sobre todo en la opinión publicada, que no es la misma que la opinión pública. La opinión publicada, la de los medios que se veían como perdiendo un poquito de su poder, estaban en contra todo el tiempo, encontraban novelerías en aquello que para nosotros eran tesis fortísimas. Tesis que no siempre habían sido reconocidas por el derecho tradicional. Y allí vuelvo a comentarles, muy pocas veces, creo que ninguna, el derecho ha permitido la emancipación de los pueblos. El derecho también ha sido muy tacaño con los pueblos y ha permitido que los pueblos se subordinen a los capitales. Creo que esos son mensajes que no podemos perder de vista el momento en que le estamos entregando al país, le estamos entregando al pueblo algo que va a significar su instrumento jurídico más fuerte y también su instrumento político más fuerte. En el caso del Ecuador, una constitución que a veces se dice demasiado reglamentaria, porque como decía Clara, pues son 444 artículos, pues grande, pero es una constitución que nos permitió desarrollar aquello que había estado en deuda durante décadas, aquello que en su momento pues fueron las exigencias del movimiento obrero, de los movimientos sindicales, de los movimientos de estudiantes, de los campesinos, de los obreros, del movimiento indígena que había sido tan maltratado, tan desconocido, tan privado de aquellos que eran sus legítimos derechos. Esta es la Constitución, no es buena o no es mala dependiendo de los años que dure. Es buena o es mala en cuanto sea una respuesta a la realidad que vive el país. Lo que les puedo decir es que esta es una constitución que sí fue hecha por el pueblo ecuatoriano, que no privilegia ni que fue hecha para que se embolsique ningún rico, ningún poder fáctico los recursos del Estado, que no fue hecha con dedicatoria como la del baby shower para la banca o aquella que segregaba y discriminaba. Esta sí fue hecha por todo el pueblo ecuatoriano y probablemente por eso su valor, y al mismo tiempo por eso es que se le oponía. Nos sometimos al referéndum, ganamos, por supuesto, un porcentaje altísimo de la población, más del 65% estuvo a favor de esta Constitución. Ha tenido algunas modificaciones en el año 2011. En el año 2011 hubo una consulta popular para una modificación y luego unas enmiendas que tal vez son más frescas, las hicimos en el mes de diciembre, diciembre del 2015. Y es una constitución que, les digo, narra, es el resultado de todas las luchas, es el relato de todas las batallas que dan los pueblos, que dio el pueblo del Ecuador
y que seguramente son muchos los pueblos que están dispuestos a dar también. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador por sus aportaciones en esta conferencia. Le damos nuevamente un merecido aplauso. Gracias. Ustedes. Para comentar esta exposición, escuchemos las palabras del senador Alejandro Encinas Rodríguez. Bien, pues muchas gracias, muy buenos días. Yo quiero reiterar la bienvenida a nuestra querida compañera Rosaura Álvarez Carrión, vicepresidenta de nuestra hermana República del Ecuador. Sin lugar a dudas, una mujer que encarna, que es muy buen ejemplo de los nuevos tiempos que está viviendo América Latina. No solamente es un relevo generacional, es un relevo de las ideas, y es el mejor ejemplo del nuevo papel que la mujer desempeña hoy en nuestro continente, porque es el más claro reflejo del empoderamiento de la mujer en la gestión de los asuntos públicos y en el ejercicio del poder desde los gobiernos nacionales. Darle la bienvenida al excelentísimo señor embajador del Ecuador en México y a todos los miembros del Presidium, al senador Ávila, a Gerardo Esquivel, director del Instituto Belisario Domínguez, a Clara Hussinman y a todas y cada uno de ustedes. La verdad es que hemos tenido una excelente presentación que nos permite conocer con mucha puntualidad todo el proceso de reformas que recientemente ha venido impulsando en la República del Ecuador y atendiendo la peculiaridad de su historia y de sus momentos históricos. Evidentemente, cada uno de estos países, de sus procesos constituyentes, enfrenta especificidades y particulares propias, aunque en muchos puntos tenemos gran identidad. Por supuesto, las constituciones del siglo XIX, tanto en Ecuador como en México, había una profunda subestimación del conjunto de la sociedad. Tanto en Ecuador como en México, para ser ciudadano se requería ser propietario, católico, criollo o mestizo o tener un ingreso propio. Y se discriminaba desde entonces al conjunto de la población. Y la forma en que ahora la señora vicepresidenta nos ha hecho la presentación de esta evolución histórica del derecho y de la Constitución en el Ecuador, pues nos damos cuenta de cómo la construcción del marco normativo y constitucional siempre ha sido resultado de una tensión y contradicción permanente. Lo que es la movilización y la defensa de las causas sociales y los intereses en el ejercicio del poder y particularmente la presencia de los poderes fácticos. Me gusta mucho estas tres fases en las que la vicepresidenta ha definido el proceso de conformación de la nueva Constitución del Ecuador. Cómo después de las tesis de la Constitución del siglo XIX y se avanza en las constituciones liberales, se pasa de un proceso destituyente a un primer proceso constituyente, pero que tendría que derivar posteriormente en esta última etapa en un proceso reconstruyente, de la destitución a la Constitución liberal, a reconstruir desde el ámbito de la legislación y las normas que conforman el pacto social que integra un país, pues el reconocimiento de los derechos del conjunto de la sociedad. Y creo que hay ejemplos, sin lugar a dudas, muy contundentes de los cambios constitucionales que se han verificado en todo el continente latinoamericano. Partiendo, me gusta esta del baby shower a las empresas bancarias, la Constitución de 1998 en el Ecuador, en donde si bien se reconocen los derechos de las personas, los derechos individuales de las personas, queda todavía mucho dentro de este concepto de la democracia occidental
quedan excluidos los derechos de carácter social, los que son los derechos comunes. Y cómo en estas constituciones neoliberales que ahora van ganando terreno en nuestro ámbito constitucional, pues la defensa de los intereses de grupos minoritarios y la imposición de la dictadura del mercado ganó terreno en aquellos momentos en el Ecuador, aunque ahorita nos ganó la batalla en las últimas reformas constitucionales en nuestro país. La batalla, pero no la guerra. Esta es una regresión temporal que habremos nosotros de remontar. Y vale la pena de retomar cómo en la Constitución del 2007 en el Ecuador vuelven a estar presentes la discusión sobre los derechos sociales. La aportación más importante de la Constitución mexicana en 1917 fue haber avanzado al establecer en el marco normativo por primera vez, más allá de los derechos que corresponden a los hombres y mujeres en lo individual, los derechos sociales. El derecho a la tierra, el derecho a un trabajo digno, a un trabajo que nos dé estabilidad, permanencia, un salario justo, en donde el Estado tiene responsabilidades no solamente para regular la economía, sino para tutelar la relación entre desiguales. Y esto hoy que lo que ha habido en México una regresión, en América Latina, en muchas constituciones y particularmente en el Ecuador, vuelve a recuperar terreno. Este concepto de rescate de las soberanías, la soberanía económica, la soberanía territorial, la soberanía cultural, la soberanía energética, la soberanía alimentaria, tenemos que recuperarlo como parte de esta reconstrucción de nuestras identidades nacionales, donde el Estado debe, como lo ha señalado la señora vicepresidenta, retomar sus responsabilidades sociales y sus responsabilidades en la conducción de la economía, asumiendo que el mercado no va a acabar con la desigualdad. El objetivo del mercado es la acumulación, y la acumulación no le interesa combatir la pobreza, y esas son responsabilidades a las que no debemos renunciar. Es muy importante cómo nos presenta hoy en la reivindicación del conjunto de derechos para toda la población ecuatoriana. Y me gustó en particular 3 ideas. Esta de la reivindicación de la justicia indígena, una justicia indígena basada en el respeto a los derechos humanos, una justicia indígena feminista, porque efectivamente muchas de las prácticas, usos y costumbres tradicionales en las comunidades atentan contra los derechos de la mujer y contra el ejercicio pleno de los derechos humanos. Me gusta también este planteamiento del derecho a la naturaleza, un tema que hoy estamos debatiendo en nuestro país, en donde si bien hasta ahora se ha reivindicado el cómo llevar a nuestra norma legal el derecho de los animales, particularmente los domésticos, debe ser parte de un concepto más global de lo que representa la naturaleza en el desarrollo de nuestras sociedades. Y por supuesto, siempre tomando en consideración cuánto cuesta el ejercicio de estos derechos para que no sean letra muerta y los derechos sean ejercibles. No basta establecerlos en la norma, sino hay que generar las condiciones para que sean exigibles por parte de los ciudadanos y ejercibles en plenitud. En estas definiciones del Estado, además del planteamiento que nos han hecho de recuperar sus responsabilidades en la rectoría económica y en la atención de las desigualdades, un tema nodal es el del diseño y del papel de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad Pública. La responsabilidad primigenia de todo Estado está en salvaguardar la seguridad y la integridad de los ciudadanos y de su patrimonio. Y el papel que debe desempeñar las Fuerzas Armadas debe atender en primer lugar el respeto y el cuidado de la soberanía territorial y a la soberanía de cada sociedad en nuestros países, y la seguridad pública debe ser de carácter preventivo para garantizar la seguridad de las personas, no para su control político, mucho menos para presionar e inducir la inestabilidad política en nuestros países. Muy importante este concepto de ciudadanía universal, que poco hemos discutido en nuestro país.
Entender que la condición de extranjero en una región como la nuestra, la latinoamericana, donde cada día se diluyen más nuestras fronteras, no puede ceñirse al concepto tradicional del ciudadano extranjero. Menos en México, cuando cada año, y ese es un dato que poco valoramos, por la frontera sur de nuestro país ingresan más de 15 millones de personas provenientes fundamentalmente de Centro y de Sudamérica. Ya la mayor parte de los ingresos a nuestro país se dan por la frontera sur y no hemos sido capaces de atender este fenómeno, sino por el contrario, se está en nuestro país replicando las mismas prácticas que los Estados Unidos realiza con nuestros connacionales que migran a ese país. Ese concepto de ciudadanía extranjera debe ser un nuevo eje articulador de los temas de integración en América Latina y el Caribe, y espero que estas disposiciones, como la que estoy en la Constitución del Ecuador, pues nos ayude a entender la dimensión del problema. Otro tema que me gustaría mucho destacar es cómo en la Constitución del Ecuador se buscó romper con esta perversa relación entre la política y los negocios. O se es político o se es empresario, porque el poder no puede estar al servicio de los poderes fácticos y los poderes fácticos no deben convertir al Estado y a sus gobiernos en su rehén. Son áreas complementarias en toda sociedad, en toda nación, pero con funciones claramente delimitadas. Esta lamentable asociación entre la política, el negocio y el poder, pues ha llevado a la descomposición de muchos de nuestros países, a la degradación de la política y al desarrollo de la corrupción como una forma de gobierno que se tiene que erradicar con la ley, pero particularmente con el apoyo de los ciudadanos. Y creo que esta tesis con la que concluye su intervención, en el sentido de que el derecho no ha permitido la emancipación de los pueblos, sino su subordinación al poder, es algo que deberíamos de tener presente. Porque yo siempre he insistido en que podemos tener las mejores leyes, la mejor constitución, pero si no tenemos un pueblo organizado que ejerza plenamente sus derechos, la norma va a estar subordinada a los poderes fácticos en todo momento. Creo que es una gran oportunidad esta presentación en momentos en que estamos, así voy con un anuncio local, en la parte de elaboración de un proyecto de constitución para la Ciudad de México, que es de naturaleza muy distinta, no es la constitución de un Estado nacional, sino la conformación por primera vez de un gobierno local con plenas atribuciones. Y muchos de los temas que hoy se han abordado en la conferencia están contemplados en los debates que hoy tenemos, con una visión muy distinta de lo que ha sido el diseño constitucional en nuestro país, porque queremos poner, y acá hay varias y varios representantes del grupo redactor de la nueva Constitución, en el eje central, en la columna vertebral de la nueva Constitución, los derechos de las personas, los derechos de los habitantes de la ciudad, porque la ciudad le pertenece a sus habitantes y no a un poder fáctico y no a un partido político. Y dentro de los principios constitucionales, el eje rector que debe conducir la nueva Constitución, más allá de la identidad libre y autónoma, es el principio de la soberanía popular, donde la soberanía popular reside en el pueblo, que en todo momento, y así lo dice nuestra Constitución, tiene la facultad de cambiar su forma de gobierno. No se trata en esta Constitución de un asunto administrativo o burocrático, sino de reivindicar el derecho a la soberanía de los habitantes de la ciudad a decidir sobre sus formas de gobierno y sobre su futuro, en lo que habrá que reconocer la composición pluricultural de esta ciudad, la más plural no solamente en lo político, sino también en lo étnico. Esta es la ciudad que más población indígena tiene en el país.
aunque ustedes no lo crean, preservando siempre de manera responsable pues los bienes comunes que corresponden a todos los habitantes y dotando, ese es de los grandes temas de discusión, de una función social de la tierra y de la propiedad en beneficio del desarrollo de la sociedad. Creo que dentro de estos principios de interpretación y aplicación de derechos, esta Carta de Derechos, donde el eje rector será en los derechos de la ciudad, principios como libertades y derechos, una ciudad educadora, creativa, solidaria, del conocimiento, incluyente, habitable, se corresponde con esta nueva visión que en Ecuador han llamado como parte de una constitución pluricultural que reconoce el derecho de todos los ciudadanos. No voy a echarme todo el rollo de la Constitución, solamente terminaría con algo que para nosotros es muy importante. Sí tenemos, a diferencia de lo que sucedió en el Ecuador, en la Constitución del 2007, en donde hubo un amplio apoyo social, aquí hay un déficit de legitimidad en el constituyente. No solo porque 40 de sus 100 integrantes son designados, lo cual implica que no llegarán con el respaldo y el aval de los habitantes de la Ciudad de México, sino porque también se han ido presentando nuevos factores. Una elección de los 60 constituyentes electos, donde solo participó el 28% de la lista nominal de electores, donde se registró el 8% de votos nulos de los que participaron, y donde los candidatos independientes, a pesar de que tuvieron el 8% de la votación, solo tendrán un solo representante, y al cancelarse los votos de los candidatos independientes, de manera indebida se engrosó la bolsa de reparto a los partidos políticos, con los cuales tendremos dos fenómenos de sobrerepresentación: la que otorga a los designados, donde los partidos de menos peso electoral tendrán más representación de la que deben, y al mismo tiempo de los electos, que llegarán a partir de los votos cancelados a los candidatos independientes. Y habrá que darle legitimidad a esa Constitución, y espero que uno de los elementos fundamentales de la misma, más allá de su debate, su contenido, de lo que venga al constituyente, es que el documento que de ahí surja sea sometido al referéndum por parte de toda la sociedad. Ha sido, sinceramente, te lo digo, Rosana, muy interesante esta exposición. Nos es de gran utilidad en estos momentos, y la verdad es que te felicitamos siempre por la emoción, con el gusto, con la alegría con la que no solamente nos expusiste hoy esta conferencia, sino como desarrollas tu actividad pública en la vicepresidencia del Ecuador. De nueva cuenta, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos los comentarios del senador Alejandro Encinas Rodríguez. Para coordinar la sesión de preguntas y respuestas, tiene la palabra el doctor Gerardo Esquivel. Muchas gracias, buenos días a todos, buenos días a todos los presentes en el presidium. Le agradecemos, por supuesto, la participación a los que me antecedieron en el uso de la palabra, la bienvenida del senador Daniel Ávila, la presentación de Clara Husitman, la exposición, por supuesto, de la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, Roxana Alvarado, y por supuesto los comentarios del senador Alejandro Encinas. Pasaremos ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Creemos que quizá en el público tenga algunos cuestionamientos que quisieran plantear. Les pido que levanten la mano, que se identifiquen, que de preferencia sean preguntas más que comentarios, y si tienen que hacer algún comentario que sea relativamente breve, y vamos a tomar rondas de preguntas para avanzar y poder responder la mayor parte de las inquietudes. Le damos la bienvenida, por supuesto, también a la senadora Marta Tagle. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Dónde está el micrófono? ¿Quién es? Para que levante la mano y lo empecemos a circular, por favor. Si empezamos por acá, por aquí, por el compañero. Sí, aquí hay una. Por favor.
Bueno, buenos días, soy Rodrigo Ramírez de Borde Político y la pregunta para Rosana ante este panorama de déficit de legitimidad que tendremos en el constituyente de la ciudad, la pregunta sería ¿cómo participó la ciudadanía durante el proceso constituyente en Ecuador? Es decir, no únicamente a partir de la consulta popular para ver si querían o no una constitución, sino en el seno de la Asamblea Constituyente, ¿cuál fue la participación de las organizaciones de la sociedad civil, de los distintos grupos ambientalistas y demás grupos indígenas? ¿Y cómo a partir de eso se legitimó con este 66% casi en el referéndum aprobatorio? Gracias. Si pasamos el micrófono, aquí hay dos personas que están casi juntas. Sí, buenos días, mi nombre es Isaac García. La pregunta es si nos podría mencionar la ponente cuáles son los primeros resultados derivados de esta Constitución y cuál sería la primera o las primeras impresiones en cuanto a la percepción ciudadana. Gracias. Buenos días, vicepresidenta. Un honor tener siempre a los compañeros combativos del Ecuador, como casi todo el presidium, creo que muchos compañeros aquí de la izquierda. Es un pueblo hermano, yo siempre lo que digo, somos como hermanos lejanos, no nos vemos muy seguido, pero cuando nos vemos nos da un enorme gusto encontrarnos, ¿no? Hay un cariño muy especial en los pueblos de América Latina. Yo quisiera hacer 3 preguntas, si me pudieses ayudar. El primero es conocer en qué materias ha sufrido enmiendas la Constitución ecuatoriana y por qué ha sufrido estas enmiendas. La segunda, ¿cuáles consideras que fueron los pendientes constitucionales o aquellos elementos en donde los poderes fácticos cabildearon para evitar avances más profundos en la Constitución redactada del Ecuador? Y por último, ¿cómo paliaron los costos de la ampliación de los derechos y si en la Constitución, el proyecto de redacción de Constitución, se generaron instrumentos para poder paliar el costo de los derechos? Muchas gracias. Muchas gracias. Una última pregunta en esta ronda para cerrar, por favor. Sí, mi nombre es Carlos Cruz, soy latinoamericano y nací en México. 2 cosas rápidamente. ¿Cuáles son los candados que tiene la Constitución del Ecuador para la selección del Poder Judicial y las estructuras del Poder Judicial? Y también, ¿cuáles son los mecanismos de sanción cuando alguno de los poderes invade alguna de las competencias de otro de los poderes, particularmente Poder Judicial y Poder Ejecutivo? Muchas gracias. Con esa pregunta cerramos esta ronda, después abriremos otra. Le damos ahora el uso de la palabra a la vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Gracias. Todas son preguntas que exigen reflexiones profundas. Bueno, lo que decía Rodrigo, frente a la falta de legitimidad, lo que ha sucedido aquí, ¿no? En el caso del Ecuador, lo que sí les puedo mencionar es que en el origen mismo, la constituyente tuvo muchísimo apoyo. Habíamos ido a una consulta popular en donde el 80% dijo, sí, vamos a una asamblea constituyente, démonos un nuevo pacto. Y finalmente la ratificación con más del 65%. Entonces, pero claro, no es únicamente esa como democracia del buzón, en donde los resultados electorales son los que definen es legítima o no es legítima. En todos los 8 meses del proceso constituyente teníamos todo el tiempo colectivos que apoyaban las tesis que se proponían en la Constitución, pero todo el tiempo. O sea, cuando en algún momento, por ejemplo, la discusión sobre trabajo, sobre propiedad de la tierra, necesariamente tenías que participar de esta discusión y proponer la participación de las organizaciones de campesinos, el movimiento indígena. Cuando la discusión era en torno a lo de la misma justicia indígena, pues todo el tiempo en Montecristi. La verdad es que nos faltaba tiempo para recibir más voces y más opiniones. Y para recibir en ese momento quien era presidente de la Asamblea Constituyente casi hasta el final fue Alberto Acosta, y él en una de sus expresiones decía que él se convirtió
convirtió en el portero de Montecristi, porque no hacía más que recibir a todas las delegaciones que todo el tiempo estaban participando y discutiendo. Esto de cuando establecimos en la justicia indígena decisión y participación de las mujeres, les digo, yo desde esa idea muy mestiza del derecho, no tenía clara la necesidad de poner este enunciado de participación y decisión de las mujeres hasta que me lo exigió una compañera de los movimientos indígenas. Y nos dijeron, nos explicaron, si no se incorpora así tan fuerte la decisión de las mujeres, les aseguro que la justicia indígena se queda siendo una barbarie. Y es cierto, Hay unos castigos de la justicia indígena que solo se asemejan a la barbarie. Les digo francamente, sobre eso pues yo empiezo a enterarme un poquito más, a tener más claridad sobre esos temas. Pero en definitiva, pues siempre fue un espacio de muchísima escucha a los movimientos y a las organizaciones sociales durante todo el proceso. Diferente en el caso del Ecuador, porque por eso marqué tanto el acento en los antecedentes que nosotros teníamos. Eso de la etapa destituyente. Entonces, esta que era la etapa constituyente merecía la confianza, merecía la legitimidad, la gente estaba dispuesta a jugarse. No apoyar esta constitución significaba quedarse con la constitución del año 98, que era la que aborrecíamos. Entonces teníamos eso que facilitaba nuestro proceso de legitimidad. Sobre doctorado honoris causas perdidas, ¿sí? y a veces esas causas perdidas son las que a uno le obligan a levantarse y luchar toditos los días y caerse y volver a levantarse y no cansarse, y a veces estar dispuesta a sufrir también, porque se sufre cuando esas alternativas no reciben el respaldo, ¿no? La soberanía del cuerpo de las mujeres, ¿sí? Para mí eso es fundamental, eso es necesario, y eso, si bien es un tema de normativa secundaria, no constitucional, sino secundaria, pues es algo en lo que seguimos en deuda, no con los movimientos feministas, sino con los derechos de las mujeres, que somos la mitad de la humanidad, y mamás de la otra mitad, ¿sí? Entonces, esas son deudas y hay que decirlas y hay que reconocerlas y hay que hacerse cargo de los presentes y de los pendientes. Y yo me hago cargo, por supuesto, tengo que hacerme cargo. Como les decía, cada derecho le exige al Estado, es una exigencia para el Estado. Entonces, a veces decimos, chuta, es una constitución como las del primer mundo, como se decía, ¿no? Nosotros que no estamos en ese primer mundo, es una constitución para los países industrializados, y los que estamos en esas vías, es duro, es difícil. En eso es importante, Clara señalaba antes de la discusión de esta conferencia, decía, es importante hacerlos progresivos, ¿no? Que vamos poco a poco aumentando, que vamos poco a poco ampliando. Es verdad. En la Constitución, por ejemplo, tenemos aquello de la seguridad social universal, para todos, independientemente de si tenemos o no tenemos jefe. Es decir, que un vendedor informal pueda tener seguridad social sin necesidad de que su patrono, como se sigue llamando, pues le haga los aportes, de que un pintor, un artista, un gestor cultural pueda tener seguridad social sin que tenga relación de dependencia. Vamos avanzando hacia eso. Le hemos robustecido muchísimo la seguridad social gracias a esta Constitución. Y ojo que eso de la seguridad social es efectivamente redistributiva. Mis ingresos como legisladora son ingresos privilegiados, no es eso el común en el caso del Ecuador, pero también mi descuento de la seguridad social tiene que ser mayor, porque con eso se redistribuye y ayuda en los aportes de aquellos que ganan mucho menos. Entonces, esa seguridad social robustecida, fortalecida, es la que sigue aumentando. Pero de otro lado, ¿cómo financiamos? Si estamos afiliando a más y más gente, ¿cómo estamos pagando todo eso? Parte fundamental, y por eso les decía, son importantísimos los derechos individuales, por supuesto, indiscutible, innegable, inclaudicable, por supuesto, pero igual de importante es el sistema económico.
Entonces, ¿cómo estamos costeando el país de los derechos? ¿Cómo se costean los derechos en un país en donde ya, pues el petróleo, una cosa era tenerlo en $100, otra es tenerlo en 30, en $25, ¿no? Y ya no puedes hacer tu presupuesto esperando algo incierto, porque no hay ninguna certeza sobre el precio de este recurso. Entonces, allí tienes que tener claro que un sistema tributario justo, eficiente, que impida la evasión y la elusión, constituye la fuente de financiamiento de nuestros derechos. Allí, como les digo, es muy, muy importante haber establecido el tema de la justicia tributaria. Tal vez ustedes están al tanto, pero el año pasado pudimos superar, pero acostumbrados estábamos en esta década pues a tener muchísimo respaldo, muchísimo, que lo seguimos teniendo. No teníamos, como era tradición en el Ecuador, protestas en las calles y descontento, pero el año pasado se presentaron unos conatos y fue precisamente cuando el presidente habló de un impuesto a las herencias. Entonces, en un país que no es de herederos, ahí no hay herederos, no hay herederos. Salieron de pronto una cantidad de herederos a defender las herencias, no de ellos porque ellos no tenían nada, a defender las herencias de los jefes. Y así a protestar y a decir que con esto se extermina a las familias. Y cuando le preguntabas, ¿y cuánto piensas heredar? Nada. Dice, nada, si yo no heredo nada, ni sé, ni... Y en los ejemplos, en verdad, apenas el 2% de los ecuatorianos decían que inclusive con la ley, apenas era una ley con la que el 1% de los ecuatorianos iban a tributar por concepto de herencias. Pero allí había una tesis que les digo poderosa, que a mí me emocionaba y que yo decía, ya otra discusión es qué tan coherente resulta ese tipo de evaluación, una evaluación que sea justa, una evaluación que sea pública, una evaluación que sea razonada, por supuesto. Pero igualmente en el caso de los servidores públicos, de los servidores judiciales, porque cuando decimos ordenemos la casa, es ordenemos toda la casa. Toda la casa. Cuando decimos queremos los cambios, que todo cambie menos yo, pues resulta incoherente, inconsecuente con ese proyecto de país que teníamos. Entonces esos eran cambios que se dieron a través de una consulta en el año 2011. Ahora alguien dirá, y lo de la reelección indefinida, que es un tema como súper machacado por la prensa, ¿no? En el año 2015, en diciembre o sea, hace poco, en el 2015 fue la Asamblea Nacional, no una consulta popular, fue la Asamblea Nacional que en ese momento ya tenía mayoría gobiernista, de 100 legisladores, ¿no? 100 de 137, o sea, muchísimo apoyo. La verdad, yo me siento muy, muy gratificada. El pueblo ecuatoriano, pues, nos ha confiado muchísimo y tenemos que estar a la altura de esa confianza, a la altura de la historia. En el año 2015 hicimos estas que son modificaciones, que son enmiendas, y por ahí decían, no es capacidad de la Asamblea, eso tiene que ir a consulta popular. ¿Qué puede ir a consulta popular y qué puede hacer la Asamblea? La Asamblea Nacional, el Legislativo, puede hacer modificaciones que no alteren la estructura fundamental de la Constitución, que no alteren la estructura fundamental. Si es que alteran la estructura fundamental, el cambio del sistema económico, nosotros tenemos 5 funciones del Estado, ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y de control social. Si es que quisiéramos modificar y cambiar de 5 a 4 o de 5 a la división tradicional de 3, esos son cambios estructurales, no podría hacerlos la Asamblea, tendría que ir a una Asamblea Constituyente, por ejemplo, u otras a través de una consulta popular como las que habíamos hecho en el 2011. Pero aquí se modificó la posibilidad de reelección. Decían que eso es una aberración, que la verdad solamente en regímenes totalitarios es que se da eso, que en Europa no es así, que los sistemas parlamentarios europeos, bueno, generalmente pues estas críticas, más bien dicho, que solamente en Europa eso está permitido, pero porque son sistemas parlamentarios. Les digo francamente, nosotros ya estábamos hasta la coronilla y curados del espanto de las tesis europeas con las que se pretenden establecer como que lo que está pensado para Europa solamente funciona en Europa y en América Latina, como son inmaduros y como son populistas y como son, allí no va a funcionar. Cuando fuimos a una asamblea constituyente de plenos poderes, como les comentaba,
uno de los hitos, uno de los paradigmas era la recuperación del Estado, ¿sí? La recuperación de la soberanía, del sistema económico, de los recursos estratégicos. La gran discusión en Montecristi, por la que habían peleado décadas los movimientos sociales, obreros, sindicales, de estudiantes, de mujeres, no era sobre si es posible o no la reelección. Ese no era el paradigma de Montecristi. De manera que cuando nosotros abrimos la posibilidad de reelección, lo hicimos además para todas las autoridades elegidas democráticamente, ¿no? Para todas, para alcaldes, para prefectos, concejales, asambleístas. En este país, en este Ecuador, donde les comentaba, los 3 presidentes destituidos, la paradoja era que todos los destituidos podían volver a ser candidatos. Y el único que no podía volver a ser candidato era el presidente Correa. Era una paradoja, una paradoja. ¿Y por qué? Porque Correa ya había sido reelecto, entonces el castigo por haber sido reelecto es que quede jubilado. Eso para un país que había encontrado por fin estabilidad, años de un país diferente, de un país en transformación, esta prohibición pues sencillamente no estaba sintonizando con la historia. Entonces ahora podrá volver a ser candidato. La enmienda lo que le permite es ser candidato, pero son los votos los que le hacen presidente. Son los votos los que le hacen presidente. Finalmente, cuando se trata de dar réplica a Europa o a otros ejemplos, pues fíjense ustedes cuánto tiempo en los sistemas parlamentarios, cuánto tiempo se mantienen como jefes de gobierno, o veamos en el caso de Canadá. Y en definitiva, esa no era la gran apuesta que nos había hecho llegar a la Constitución de Montecristi. Pero esos son temas que sin participación